11 meses mayor que Aurelia Ayala, que era la mamá de Prudencia. Y la mamá de Prudencia, Aurelia, siempre fue calificada como la oveja negra de la familia. Solo había hecho primer grado, le gustaba echar de los tragos, y en los malos ratos se bajaba con un par de policías municipales en la calle de Santana. Todos somos santanecos, todos los mencionados. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi madre, que me tuvo en la condición de madre soltera, tuvo problemas muy serios para sobrevivir y nos fuimos a vivir a la casa de la abuela. Y yo, de 6 años, era el responsable de encender el fuego, y cuando ya estaba encendido, la tía, la abuela o mi madre preparaban la comida. En esa época había que sentarse a comer a la hora exacta si quería comer caliente, porque encender el fuego y calentar la comida era un verdadero problema. Y después de la cena había una tertulia familiar, una plática. Y allí oí de mi abuela lo que les voy a contar. La mamá de Prudencia, Aurelia, como les he dicho, era una mujer violenta, tanto que con frecuencia le decían: mira, sé prudente, tener prudencia. Dije que por él le puso el nombre a la hija. Cuando tenía como 20 años, se rebeló con la familia y se fue a vivir a Guatemala, Asunción Mita, Aurelia Ayala. Allí hizo pareja con un indígena mexicano, Vicente Chilel, del cual salió embarazada. El hombre la abandonó y ella regresó a Santana un poquito humillada, según decía mi abuela, por lo que le había pasado. Y entonces no estaba cómoda en Santana, y con un embarazo de 7 meses o un poquito más, decidió irse donde unas amistades a Sonsonate para ir a trabajar allá. Yendo a caballo, de Santana a Sonsonate a caballo, tuvo un accidente en Sonzacate que le provocó el parto. Entonces Prudencia nació en el piso, en Sonzacate, en 1885. Las condiciones de vida eran difíciles en esa época. Y Prudencia y su madre Aurelia permanecieron 3-4 años en esa zona de Sonsonate. Pero después, madre e hija volvieron a Santana. Entonces, Prudencia y mi abuela Elvira fueron juntas a la escuela. Ellas tenían solo 1 año de diferencia. En aquella época, los hombres hacían 3er grado, las mujeres primero o segundo aprendían a leer, a escribir, a sumar, a restar, y eso era todo. Nuestra familia era muy pobre. Mi bisabuela manejaba una tienda de raya en el Volcán, de la familia ha regalado la finca, que tengo otra historia colateral sobre eso, porque me voy a abstener de comentar ahora. Y la vida era tranquila, los niños andábamos en la calle jugando, era otro esquema muy diferente de vida. Entonces, Prudencia y Elvira, mi abuela, y Prudencia, su prima hermana, fueron a la escuela hasta 2º grado. Y después ambas se involucraron en la lucha política. Pero mi abuela tuvo sus amores, salió embarazada y se retiró de acompañar a Prudencia. Prudencia, autodidacta, investigadora con una mente muy privilegiada, se superó, y en sus libros se leen palabras que no están en los diccionarios, están en las enciclopedias, como es la de Esigle, uno de los libros.
escribió libros y todo, era una mujer iluminada, como bien ha dicho Alejandro, nacida fuera de época. Aún ahora luciría fuera de época, casi un siglo más tarde de su actividad. Entonces decía mi abuela que Prudencia era una mujer muy inteligente, pero en esa época ser inteligente era peligroso. Yo creo que ahora también, aunque en menor grado. Entonces se metió a la lucha política, hizo un periódico, arengaba a la gente en los parques, y se vino de Santana a vivir a Santa Tecla, y ahí se desarrolló hasta 1930, como yo le he contado a Alejandro, que ella pretendió ser candidata a la presidencia de la República. En 1930 el doctor Pío Romero Bosque dio elecciones libres, pero solo debían ser 5 candidatos y habían 6. Ese fue el primer obstáculo para que Prudencia, que sería la 7ª candidata, fuera un poquito marginal. La mujer no tenía derecho al voto. Entonces, Prudencia, tratando de ser candidata, pidió un amparo a la Corte Suprema de Justicia para que le permitieran ser candidata, porque la mujer no tenía derecho al voto, pero nada se decía de que fuera candidata. Entonces, la Sala de la Constitucional tenía solo 3 miembros, hoy tiene 5. Y de esos 3 miembros, uno, el doctor Reyes Arrieta Rossi, votó porque Prudencia podía ser candidata. Otro de los magistrados votó que no podía. Si no tenían derecho a voto, mucho menos tenían derecho a ser candidata a la mujer. Y el tercero se abstuvo. Entonces se creó un impasse alrededor del amparo de Prudencia. Pero de alguna manera dicen que con soborno convencieron al tercer magistrado para que se opusiera. Entonces descartaron la política. Simultáneamente ocurría en San Salvador un crimen que impactó a la sociedad. El doctor Damián Rosales y Rosales mató a tiros al hijo de un oligarca, a Emeterio Ramos, en el club ahí pegado al Teatro Nacional. Emeterito, porque Emeterio era el papá y Emeterito el hijo, era el vocal de turno, y se opuso a que el doctor Damián Rosales y Rosales entrara, primero porque no era socio y segundo porque andaba borracho. Entonces el doctor sacó la pistola y lo mató de 2 disparos. Ese crimen absorbió las noticias y todo, y le echaron un poquito de tierra a Prudencia. Pero cuando los militares llegaron a la presidencia, a partir de Martínez, el año 31, cometieron lo que hoy seguimos viendo: invisibilizaron a Prudencia. Es más, robaron la placa de su tumba en el cementerio general de San Salvador y le echaron tierra. Era prohibido hablar de Prudencia. Sacaron los libros que estaban en la biblioteca. Los que están ahora, que son incompletos, los han donado gente que tenían libros de Prudencia. Creo que solo hay 2 de los 3 que escribió. Y así vinieron invisibilizándolo. Yo dejé de vivir con la abuela cuando tenía alrededor de 9 años, y dejé de oír las interesantes pláticas de la abuela y de la bisabuela, porque mi bisabuela murió cuando yo tenía 8 años y ya entendía lo que ella contaba, que es algo sobre el general Regalado, que no está enterrado en Santana. El general Regalado murió en Guatemala, preso, 15 años después de lo que lo dieron por muerto. Pero es otra historia, afuera de Prudencia. Entonces siempre se ha ignorado a Prudencia y se ha tratado
tratar los temas que ella planteaba, porque era una mujer que abogaba por la sanción a los corruptos, por fomentar la educación, etc. Algo que todavía la sociedad salvadoreña está en deuda con nosotros, sus ciudadanos. Quisiera quedarme ahí porque hay otra serie de anécdotas familiares que no vienen al caso de la actividad de Prudencia, pero sí la involucran. Prudencia murió 16 días después que yo nací. O sea, yo nada tuve que ver con ella, pero a través de las historias de la abuela conocí mucho de Prudencia y realmente es una mujer de dimensión internacional. Fue en América Latina la primera mujer que pretendió ser candidata a presidente. En aquella época, cuando la mujer iba 3 pasos atrás del marido en la calle. Ahí lo decimos todo. Muchas gracias, Alejandro. Y perdonen que lo haga. Gracias.